Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast a prueba de apagones siempre que no duren mucho. Soy Marc Aliana y este episodio es la tercera parte de la charla que tuve con Joan S. Luna, crítico musical y jefe de redacción de la revista Mondo Sonoro, sobre el disco debut de Björk. Entre otras cosas, hoy comentamos la portada del disco y sus dos primeras canciones, Human Behavior y Crying, el traslado de Björk a Londres en busca de nuevas oportunidades creativas, el primer contacto entre Björk y el productor de debut, Nelly Hopper, el videoclip de Human Behavior, dirigido por Michel Gondry, por qué debut suena a electrónica hecha por músicos de otros géneros, la influencia de Bollywood en el disco, una conexión curiosa entre debut y Gling Glow, el disco de estándares de jazz de Björk, y la importancia de la estética en la obra de Björk. Y por el camino nos encontramos con Massive Attack, Tricky, Goldie, Pink Floyd, Pixies, Agnostic Front, Soul II Soul, Madonna y Charles Aznavour, entre otros. Muchas gracias a todos y a todas por los comentarios y las valoraciones de 5 estrellas, que además de ayudar a que todo esto siga adelante, hacen ilusión. Y sin más preámbulo, Joan S. Luna nos presta Debut. A los 27 años, Björk se traslada a Londres. Un paso muy importante, ¿no? Sí. Tengo una cita aquí. Dice: me di cuenta de que podría tener una vida fácil en Islandia, tomarme un vaso de coñac y leer buenos libros y tener un par de trabajos y componer canciones por la noche, pero entonces solo habría consumido. Lo habría tomado todo sin dar nada a cambio. Y pensé, vale, tengo 27 años. Si no voy a por todas y sacrifico algunas cosas, nunca podré perdonarme. Total, coge los bártulos, se va a Londres y maqueta un par de canciones con Grant Massey, que mencionabas antes, y hablamos de 808 State. Sí. Estas dos canciones no entran en el debut, pero acaban en el post. Una es Army of Me, Sí, exacto. y la otra no recuerdo. Que ahí ya tiene todo el sentido. O sea, ahí ya tiene todo el sentido porque no es The Anchor Song. Exacto. No es Aeroplane. O sea, ya es un poco temas. Pero bueno, supongo que ella, como carta de presentación, eligió 2 temas que ya tenía grabados y que encima tenían como cierto sentido, supongo, para ella. O sea, que supongo que sí, como carta de presentación le debió parecer algo interesante. Y le pareció a Graham Massey, obviamente, porque después decidió trabajar con ella. Uh-huh. Después es cuando ella en Londres, en aquel momento creo que estaba con otro novio que era no me acuerdo cómo se llama, Dom T, o no recuerdo exactamente. No lo sé. No he mirado muchos novios a propósito. Sí, después hubo una época que estuvo con Goldie, que era uno de los artistas de jungle más importantes que hubo en un momento determinado en el Reino Unido y muy influyente. Y después estuvo con Matthew Barney, que de hecho llegó a publicar ¿cómo se llama? El disco este que era la banda sonora de un espectáculo, que era, claro, es que Matthew Barney es un artista que, si Björk ya nos parece un poco excéntrica, lo de Matthew Barney ya es llevado a otro nivel. O sea, son espectáculos performance muy, muy extraños. Yo solo he visto uno entero que está disponible en DVD, que aparece, es una especie de cíclope, él va caracterizado como una especie de cíclope, y es todo un espectáculo en el que se desarrollan diferentes espectáculos dentro de un museo. Y, por ejemplo, me sorprendió muchísimo que hay una actuación de Agnostic Front, que es una de las bandas de New York hardcore fundacionales, digamos, y que continúan en activo, y aparecen tocando en directo dentro del museo, pero sin estar enchufado absolutamente nada, con lo cual se oyen solo los golpes del bajo, por ejemplo. Es muy curioso de ver, y están allí como si fueran un concierto en directo normal, ¿sabes? Uh-huh. Creo recordar que la relación con Matthew Barney no acabó bien del todo. De hecho, hay parte de las letras en algunos de los discos posteriores que están dedicadas un poco a esa relación. Pero bueno, lo de los novios ha empezado porque creo que en aquel momento estaba con Dom T, si no me equivoco, que es la persona que le puso en contacto con Nell Hooper. Nell Hooper se hizo conocido un poco en aquel momento porque trabajó con Soul II Soul, que es un grupo que hacía un poco música de club, pero con soul. Bueno, Nell Hooper formaba parte de Wild
Bunch, que es un colectivo en el que estaban los miembros que después estarían, o que estaban ya en aquel momento. De hecho, no, estaban en aquel momento porque Blue Lines de Massive Attack es del 91, si no me equivoco. O sea, allí formaba parte del mismo colectivo que Massive Attack. Después estaba Tricky, que Tricky también estuvo muy, muy en contacto, colaboraron también con Björk. Y aquello era un poco como, bueno, la cuna de lo que fue el trip hop a partir de Massive Attack. Después Portishead aparecieron un poco después, pero ya era donde un poco se gestó ese sonido que mezclaba, pues eso, electrónica con la influencia del dub, de la música jamaicana, todo eso. Que eso también lo veremos en algún tema de debut. Uh-huh. Y Nelly Hooper, que lo mencionabas ahora, sí, es el productor de debut. Exacto. Que es mucho más que un productor en este sentido. Sí, también toca, ¿no? Sí, bueno, y compone... Compone, sí. samplea, toca la batería, creo, la percusión. Sí, de hecho yo creo que en cierta manera Björk, cuando va a trabajar con Graham Massey y con Neil Hooper, en momentos distintos lo que hace es ir a aprender muchísimo, porque ella viene de un background como eso, muchos músicos de guitarra bajo batería o flauta o teclados, aunque es cierto que en debut hay máquinas, pero hay mucho instrumento real. O sea, que son instrumentos reales intentando hacer música electrónica. Que ahora, por ejemplo, cuando lo hace un grupo, es como algo como muy sorpresivo. Hostia, un grupo con instrumentos reales haciendo como música electrónica. Pero en aquel momento es que es lo que había. O sea, no todo el mundo dominaba toda la tecnología. Entonces los músicos se adaptaban, o se estaban adaptando, estaban en proceso de adaptar su forma de tocar instrumentos con la música que estaba subiendo un poco más en el Reino Unido. Uh-huh. Sí, interesante eso. Igual hay cosas que me han parecido que eran electrónicas que me dirás que no lo son. O ahora que tú lo dices al revés, yo te iba a preguntar que a ti como músico, que hay momentos en debut que yo no tengo claro qué instrumento es. O sea, digo, ¿esto es parte de un sampleado? ¿Esto es un instrumento real? ¿Esto está hecho con un sintetizador? No lo tengo muy claro, ¿eh? Y hay veces que tampoco. Aparte que también usa instrumentos con los que no estoy tan familiarizado, esto aparte. También. Pero sí que ha habido canciones y partes que digo, ostras, no sé qué es. Sí. Estoy pensando, bueno, esto igual no es exactamente a lo que te referías, pero esa guitarra que se oye, una guitarra muy artificial en Human Behavior, sí, que primero pensé que era un teclado con sonido de guitarra, pero luego, escuchando el acorde del final de la canción, me pareció que igual era una guitarra que habían sampleado un acorde y luego también podía ser. Es la que hace como si fuera un poco funky. No, vale, sí. Sí. Que sí, primero pensé que era un teclado, que igual en directo lo era, ¿no? Sí. O bueno, está claro que eso es artificial, al menos el cambio de nota, ¿no? Cuando aparece eso es uno de mis momentos favoritos del tema. Es mucho más como, no diré brutal, pero un poco más salvaje en medio del tema. Más agresivo. Más agresivo. Sí. Y aparte, como me gusta el punto este de que ponga una guitarra, pero que no es una guitarra, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? sí. Es un poco el hacerle los cuernos al rock. Sí. Bueno, Debut se publica el 5 de julio del 93 y Björk ha dicho que era la primera vez que se esforzaba conscientemente por hacer su propia música. Sí. Y es esta mezcla que decías, ¿no? Como de instrumentos tradicionales también y electrónica, pero que no sabes muy bien lo que es. Sí. De hecho, es que cuando te pones un poco a mirar todo el personal que aparece en el disco, aparece un montón de teclistas. Pero claro, tampoco pone sintetizadores, tampoco pone máquinas como sí que utilizaban los artistas de las cajas de ritmos, por ejemplo, que utilizaban LFO o 808 State. Lo siento que siempre lo digo en castellano, pero es que es de toda la vida ya. Que claro, no sé quién las tocaba o si se tocaban, o realmente era uno de los baterías que estaba haciendo el ritmo y se cortaba, se troceaba y se repetía. O sea que eso, al no estar en el estudio, no lo vamos a poder tener claro. Claro. De hecho, por ejemplo, una cosa que siempre, antes que te decía que había pocos libros sobre la trayectoria un poco de Björk, por ejemplo, es curioso que hay la colección esta famosa del 33, un tercio típico de los vinilos que hay de libros pequeños que se publican en el Reino, hay en Estados Unidos. No la conozco. Bueno, aquí se llegaron a publicar 3 o 4, pero poca cosa. Pink Floyd, Pixies, creo que Bowie, no recuerdo bien.
Por ejemplo, allí el único que hay de Björk es Homogenic ya. O sea, se salta hasta Homogenic y ahí sí que supongo, no lo he leído, es un libro pequeño, ahí supongo que sí que se habla mucho más de la parte electrónica y de las máquinas, porque Mark Bell en aquel momento ya era un momento en el que ya era un disco electrónico con Björk al frente. Y aquí es diferente, aquí es como músicos que vienen de hacer cosas diferentes, que intentan hacer un disco de house, de música electrónica, y entonces yo creo que es un poco un proceso de adaptación y por eso pasa esto que estamos ahora discutiendo los dos, que hay momentos que no sabes qué instrumento realmente está sonando. Uh-huh. Pues Joan, si te parece, nos vamos directamente a... Bueno, directamente no, porque hemos hablado de muchas cosas antes. Un buen rato. Nos vamos a las canciones una por una. La primera es Human Behavior, comportamiento humano. Fue el primer sencillo y bueno, a mí es una de las canciones que más me gustan del disco, igual de las 2 o 3 que más. Sí, a mí también me gusta mucho. Es una canción que es muy elegante. Además de bailable, es muy elegante y es una canción que incluso cuando entran los ruidos estos que hablábamos como que parecen industriales de algún modo, encaja todo. Yo creo que es uno de los ejemplos de que Neil Hooper pudo adaptar la clase esa que trajo de trabajar con Soul II Soul y adaptarlo al universo de Björk, que así en principio parece una cosa como muy difícil, pero yo creo que este es un ejemplo claro de que podía hacerse. Uh-huh. Y empieza con este riff y este ritmo que es un sampleado del tema Go Down Dying de Quincy Jones y la Ray Brown Orquesta, compuesto por Jobim. Exacto, que es lo que estábamos hablando antes, de que es un sampleado que en este caso es importante para el tema. Tiene parte importante del protagonismo. Sí, de hecho cuando empieza el tema de Go Down Dying parece que vayas a escuchar Human Behavior, si no lo conocías. Sí. También una cosa que me parece muy, muy graciosa del principio del álbum, al margen de que sea Human Behavior, es el hecho de que empiece con la caja esta como tan marcial el disco, porque no me parece... O sea, me parece una forma curiosa de empezar un disco, ¿sabes? Es como, dije, la primera vez que lo oyes así como de entrada, hostia, me parece bastante curioso. Después, una cosa también es una tontería, pero es curioso. El disco de Ray Brown Orquesta con Quincy Jones era para banda sonora de Adventures, que es una película que en castellano se llama Los Libertinos y que la gracia es que Charles Aznavour era el protagonista de la película. O sea, que es un músico que al final, que acaba apareciendo de algún... No aparece en el disco de Björk, obviamente, pero es curioso que al final esa relación que tiene Björk con los estándares, digamos, Charles Aznavour no era estándares, pero sí que es un cantante clásico francés y es curioso que al final se van entretejiendo, ¿sabes? Es un poco una conexión de mundos que me parece muy, muy graciosa, que en una canción como Human Behavior citemos a Charles Aznavour, a Quincy Jones, a Antonio Carlos Jobim, a Neil Hooper y a Björk. O sea, una conexión aquello lisérgica que acaba dando un tema, pues eso, como tú dices, de tus favoritos y de los míos también. Aparte, nada más empezar el disco. O sea, es que en los primeros segundos del disco ya tienes todas esas conexiones, ¿no? A mí esta canción, cuando la escuché, me imaginaba a Björk paseando por el bosque y luego cuando vi el videoclip flipé porque efectivamente es Björk paseando por el bosque y pensé, hostia, esto... Yo lo habría visto cuando era pequeño y me he acordado porque yo, a ver, cuando me puse el debut no reconocí ninguna canción. ¿Ninguna tenías en la cabeza? Hostia, qué curioso eso. ¿Y cuando viste los videoclips tampoco? El del bosque, pero es que no sé si es porque me lo imaginé o porque lo recordaba de hace 30 años, no lo sé. Bueno, después que el de Human Behavior es el de Michael Michel Gondry. Y creo que, por ejemplo, en las recopilaciones estas que salieron de directores con todos los videoclips, yo creo que Gondry lo incluyó, con lo cual supongo que es un vídeo que igual por la parte artística de un director que se ha hecho muy famoso, igual por eso lo acabaste viendo en cortes. Igual sí, ahora lo veo. Dirigido por Michel Gondry, el videoclip de Human Behavior, que es Michel Gondry es el director de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que en Latinoamérica es El eterno resplandor de una mente sin recuerdos y en España Olvídate de mí. Sí. Vale. Sí. Pues no lo sé, pero yo cuando me lo puse, lo primero que pensé, cuando empieza a cantar,
Esta canción me la imaginé paseando por el bosque. Sí, sí. El sonido, hablabas del ritmo este peculiar de la batería, Sí. que parece como que esté tramando algo, ¿no? Como Sí. que esté preparando algo que no acaba de llegar. Y bueno, una repetición y se van añadiendo elementos, ¿no? De hecho, es un tema, o sea, que en cierta manera, y hay alguno más en el disco, en cierta manera lo que hace es lo que estaba hablando antes de con instrumentos normales, hacer música electrónica, en cierta manera lo que está haciendo es hacer un desarrollo de canción electrónica. Y entonces van entrando y saliendo, por ejemplo, hay una parte en la que al margen del sintetizador o guitarra que parece industrial que hablábamos, hay un momento que hay muchos en el disco en el que las voces de Björk están en diferentes capas y se van mezclando y entrando y saliendo, que eso es algo que se ha hecho mucho posteriormente en la electrónica, supongo que antes también, pero que por ejemplo es curioso eso que hay una parte central en la que van como bailando una voz sobre la otra, sí. Y creo que está súper bien. Me gusta en todo el disco porque aparece varias veces ese juego con las voces de Björk. Bueno, no solo en debut, yo creo que prácticamente lo ha hecho en toda su carrera. Uh-huh. Después una cosa, lo que te estaba hablando antes de que me gustaba, como que me había tomado notas de muchos de los músicos porque no los tengo todos en la cabeza. Por ejemplo, la guitarra esta funky que aparece en un segundo plano. Es de John Mallison, que es un tío que trabajaba con bandas de hard rock y AOR. Hostia. O sea, era ingeniero de sonido y había trabajado con Foreigner, por ejemplo. Ajá. Mira, otro nombre más para Human Behavior. O sea, ¿cómo acaba un tío que está grabando con Foreigner en un disco de Björk? Pues supongo que, bueno, como ingeniero de sonido primero y como músico de sesión, pues supongo que acaba ahí. Hay muchos ejemplos en este disco y supongo que también, en cierta manera, me planteo que Björk grabó con lo que había por ahí, ¿sabes? O sea, yo creo que, a excepción del arpista, de Corky Hale, que sí que la quería allí, yo creo que hay mucha gente de la que aparece en el disco que es gente que estaba en Londres en aquel momento, grababan en estudios, eran músicos de sesión y acabaron un poco en el disco. Lo digo porque hay varios ejemplos de gente que dices, pues bueno, curioso. Uh-huh. Así de memoria, hay uno de estos sonidos que no... Bueno, yo creo que es un instrumento acústico, pero no sé muy bien lo que es, que entra en algún momento de la estrofa, que es el... Tum, 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 clang. Sí. Eso, no sé si es un arpa con un pizzicato, si son unos violines, no lo sé. Pues si esperas que yo te solucione esas dudas, vamos mal porque tienes exactamente las mismas dudas que yo. Supongo que por lo que estamos hablando precisamente, porque tú ahora escuchas un disco de un artista, una cantante de pop electrónico, por decir algo, y ya das por hecho que el 98% de lo que oyes está hecho con máquinas. En aquel momento no. Entonces yo creo que los recursos son los que era una forma de crear piezas que te van a servir para poner en la canción. Pero claro, si en ese momento no estás manejando máquinas y crees que grabar eso, un instrumento, un sonidito de un instrumento te va a servir para ir salpicando durante la canción como si fuera un sampleado realmente, sí. Pues... Y musicalmente hay una nota que me parece fascinante por lo rara que es, sí. Que es el final de los estribillos. Bueno, que de hecho eso tiene relación con lo que te decía, que estaba hecho en cierta manera como los temas de electrónica, como los temas de house, por ejemplo, en el sentido de que el estribillo Human Behavior tampoco es un estribillo... No es coreable. Exacto. Sí. Y aparte es el mismo riff que cambia de tono, ¿no? Sí. Pero en esa parte termina con una nota... Tío, ya me fijaré en eso. Ahora no sé cuál te refieres. Que es muy disonante. Sí, el... Sí. And there is no man. Esta nota... Vale. Perdón por la... No estoy intentando imitar a Björk, pero para entendernos, esa nota es el famoso diablo sin música. Es un tritono. Es la nota más rara con la que podía acabar y volver a la otra parte. Y se queda ahí en esa nota. Insiste además que
Esto es posible que si has escuchado muchas veces la canción no llame la atención tanto, pero escuchando la canción de nuevo es como, ¡hostia! And there is no more uncertainty. Ostras, elegir esto como el primer single para presentar tu disco también era otra época, pero me parece que tiene muchas agallas, ¿no? De Sí, decir, sí. aquí estoy yo. Bueno, de hecho, yo creo que en general en todo debut o en casi... Hay ejemplos, no, igual en posta hay algunas que no, pero yo creo que en buena parte de los temas los estribillos funcionan de esta manera. No son estribillos, sí, se reconocen las frases porque se van repitiendo, pero no entra como estamos acostumbrados, yo qué sé. No son los Killers que de golpe cuando entra el estribillo todo cambia para que el estribillo salga allí por encima de todo, destacando y que se te meta realmente en la cabeza. Los estribillos en debut son algo como muy discreto dentro de la canción, digamos, en la mayoría de casos. Sí, es verdad. Pero por otro lado hay canciones que sí que tienen ganchos muy claros. Sí, sí, sí. Violently Happy es el primero que me viene a la cabeza. Sí, sí. Que esto sí que lo ves más como un tema, vale. O sea, te puedes imaginar que a alguien se le quede esa frase en la cabeza después de escuchar la canción una sola vez, ¿no? Bueno, lo que es un gancho. Sí, sí. A mí hay una cosa que me hace bastante gracia de la canción, que es el falso final este que tiene, que va bajando y después vuelve a recuperar. Ah, sí, es verdad. Sí. Sí, Es curioso también por empezando el disco. sí, Es todo... Sí. sí, sí. Y bueno, la interpretación vocal aquí es como es de los temas igual más alegres, como, bueno, Sí. como es un poco travieso, ¿no? Sí. La primera parte es como más travieso y luego cuando va a la parte que estaba intentando cantar yo, Sí. es como un poco más desesperada, ¿no? Porque de hecho la letra Sí. es un poco esto también, ¿no? Observando a los seres humanos desde el punto de vista de un animal, ¿no? Parece. Sí, sí. O de otro tipo de animal, más bien dicho. Ella ha dicho, cito, Sí. Human behavior es sobre los humanos desde el punto de vista de un animal. Y definitivamente se entiende que al final ganan los animales. Que de hecho en el videoclip también. Tiene que ver un poco con la infancia que comentábamos, ¿no? De que se ensimismaba bastante, paseando o jugando o lo que sea. Alguna vez ha comentado que le gustaba más pasear por ahí sola que relacionarse con los humanos. Pero creo que el aislamiento este lo describe como algo positivo en la canción, ¿no? Dice... Si alguna vez te acercas a un humano y al comportamiento humano, prepárate para que te confunda, ¿no? Sí. Para la confusión. Pero luego también dice, si haces este intercambio de emociones humanas, es muy satisfactorio, ¿no? Sí. O sea, que en realidad la conclusión es positiva. Sí, de hecho es un disco bastante positivo. Hay otros de Björk, no, pero este disco yo creo que es muy... Sí. Sí, todo habla de amor, bueno, no es un disco precisamente duro de escuchar a nivel de letras. Uh-huh. Sí, sí. Sí. Y bueno, en el videoclip, que es muy guapo, por cierto, entre otras cosas, bueno, sale un cazador, un oso, Björk volando, se cae de una rama y nos damos cuenta de que es una especie de elfa, porque por eso decía antes también que igual juega un poco con la percepción de la prensa. Sí, sí, sí. Y hay un momento en que planta una bandera de la URSS, de la Unión Soviética, en la Luna. Eso no lo recuerdo. Cuando se hace astronauta al final. ¿Sabes algo de su política o lo que sea? Me pareció curioso, porque aparte creo que en ese momento mira la cámara en plan travieso, ¿sabes? Ya, puede ser. Igual es idea de ella o es igual de Gondry, que vete tú a saber. Vete tú a saber, sí. Sí, sí, sí. Pero vamos, no te consta nada en particular, tengo así claro, que se haya manifestado políticamente. Sé que ha sido bastante activista, ¿no? Sí, activista ha sido y cuando hizo Declare Independence también salió mucho hablando sobre eso, pero la verdad es que cuando yo la he entrevistado, quizás porque tampoco he llevado yo el tema hacia allí, tampoco no hemos hablado nunca, no he hablado nada. Yo siempre he intentado hablar más de la parte como más humana de la estrella, más que lo que piensa de la actualidad y tal. Que de hecho es una cosa que no suelo hacer en ninguna entrevista, que a mí lo que, yo que sé, si es un artista que sus letras suelen ser comprometidas políticamente, entonces es evidente que tienes que hablar de ello. Pero un artista como Björk, que siempre ha sido como muy humana en ese sentido en sus letras, pues yo creo que tienes que tirar por ahí. Sí, sí, me parece muy bien. Y aparte creo que se sobrevalora a menudo, ¿no? Las opiniones políticas de los artistas, como si por ser muy buen artista tuvieras que tener buenas ideas políticas o saber de qué hablas, ¿no? Sí.
Bueno, pero supongo que eso también tiene que ver con que aquí pasa algunas veces en política, pero eso yo creo que tiene que ver bastante con Estados Unidos, por ejemplo, porque en Estados Unidos sí que los músicos suelen hacer mucho bandera de si son republicanos o son demócratas. Yo creo que es algo bastante más habitual porque participan en las campañas o se quejan de si Trump utiliza sus canciones. Es algo como mucho más habitual, digamos. Es casi obligatorio, diría a veces, según cómo. Sí. Había una cultura más de De cierta manera, sí. de que si no dices nada también estás diciendo Sí, algo, ¿no? exacto. Entonces mejor decirlo que se lo inventen, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Tampoco tiene que ver, pero como después igual hablamos de los otros videoclips, también es curioso que Björk, al meterse tanto en el mundo este de Londres y del mundo del arte y tal, acabe eso, trabajando con Michel Gondry, que obviamente después ha sido mucho más conocido, o por ejemplo que la portada sea de, ¿cómo se llama de Jean-Baptiste Mondino. Es verdad que no lo hemos comentado. Efectivamente, que después ella... O sea, en las portadas o en su estética es una parte muy importante de su arte, por decirlo de alguna manera, o su indumentaria. Y yo creo que en ese momento, pues aunque no te lo plantearas porque decías, bueno, solo es una foto de Björk con un fondo más o menos plano y ya está, no tiene ningún secreto. Pero claro, después cuando la emplazas en toda su trayectoria, entonces empiezas a ver cómo define cada una de las portadas un poco lo que está detrás. En la portada 6 sale como también risueña, con una pose así como en cierta manera tímida y con un jersey como muy islandés en el fondo, con estos jerseys que suelen llevar de lana, así, y es curioso. No sé si es la interpretación de Björk trasladada a Mondino o que Mondino quiso hacer su propia interpretación. No sé cómo trabajan en este sentido, no sé a qué nivel trabaja con los fotógrafos, o sea que no puedo decirte. Sí, parece como una foto muy honesta, ¿no? Sí. Igual, tampoco es que los Sugar Cubes tuvieran muchísimo artificio, pero igual quería algo muy sencillo por desprenderse de todo lo que rodeaba la banda, ¿no? Exacto. Después, en cierto sentido, si te fijas un poco, estamos hablando de Human Behavior, que es una canción que habla de hombres y animal, ¿vale? En cierta manera, si te fijas un poco en la foto, por la forma en la que tiene... Primero, en los ojos tiene unos pequeños puntitos blancos debajo que le hacen que los ojos parezcan un poco más diferentes, no sé cómo decirte, se ven un poco extraños, Sí. pero después si te fijas en la forma en la que tiene las manos, no en la foto de detrás, la foto de detrás de la carpeta ya es otro rollo, pero digo la de la portada, la forma en la que tiene las manos, que es como si una especie de rezo, hace que su nariz, en cierta manera, parezca la de, pues yo qué sé, la de un zorro. ¡Ostras! ¿Sabes? Y supongo que eso igual también tiene alguna importancia en la fotografía. ¡Ostras! Pues no me había fijado en absoluto en esto. Sí, ¿verdad que el efecto es ese? Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a por la segunda canción del disco, que es Crying, llorar o llorando. I travel all around the city. Es una canción que aunque se llame Crying y todo, en el fondo está hablando de llorar, pero en el buen sentido. Es como por el amor este que tiene cuando se iba con, yo qué sé, cuando se iba con Sugar Cubes y dejaba su amor en casa, por decirlo de alguna manera. Y es como muy, muy positiva. Antes, cuando hablabas lo de las canciones antiguas que se habían recuperado para las caras B y todo eso, lo que tengo entendido es que Crying es una de las canciones más antiguas que tenía Björk ya como ideada, digamos. Vale. Es de las que graba, obviamente, pero de las que tenía más claro lo que quería hacer. Que no estaba grabada previamente, no era un ejemplo como el de Aeroplane o Anchor Song, pero era una de las más antiguas que tenía como compuesta, en cierta manera. Pues fíjate que yo no la veo tan positiva esta canción. ¿No? Veo como mucho el aislamiento. Ah, bueno, ya. Sí. Dice, viajo por toda la ciudad sola. Aquí no hay nadie. Y hay gente en todas partes. Bueno, este aislamiento, de hecho, de Londres, que se acaba de mudar a Londres. Exacto. Pero está como añorando en el fondo, pero sabe que allí tiene a su amor. No es como estoy sola y hundida en el mundo, sino que estoy sola porque te tengo lejos, de cierta manera. Sí, sí, sí. Lloro porque te necesito, porque puedo sentirte, porque me importas, ¿no? Básicamente. Sí. Crying 'cause I need you. Crying like
Yo creo que esta canción deja muy claro desde el principio que cambiamos de territorio, ¿no? Sí. Más electrónico, porque de hecho Sí. Human Behavior no tiene claramente, no suena a tema electrónico tampoco, Sí. ¿no? Sabes que hay el sampleado y tal, pero bueno, aparte de la estructura de la canción, que es lo que decías tú antes. Sí. Aquí hay los sintes, hay pianos también. Aquí sí que hay un hi-hat, ¿no? Electrónico Sí. por la derecha. Pero ves, por ejemplo, lo mismo que hay percusiones que pueden estar programadas porque hay varios programadores en el disco. Después hay varios baterías, con lo cual todas estas partes no sé si es lo que estamos hablando, no sé si primero se interpretaban y se grababan, se programaban con cajas de ritmos, no lo tengo claro. En cierta manera yo creo que el elemento humano en todo el disco y en esta canción tampoco no se pierde en ningún momento. Es verdad. Suena electrónico, pero al mismo tiempo no suena sintético de algún modo. Aquí aparte, y bueno, y el riff de piano con un acorde como terrorífico que se va repitiendo. I travel. Eso tiene que ver también con lo que hablábamos antes que te decía de muchas partes de las canciones que en el fondo funcionan un poco como si fuera un sampleado, porque el motivo se está repitiendo, el fraseado se está repitiendo durante muchísima parte de la canción, o sea, que Sí. es como si fuera un efecto que se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo y crea ese efecto que podría ser electrónico, pero que no... A partir del minuto 1 hay un puente con muy electrónico, pero sin la voz de Björk, que es curioso porque prácticamente la voz de Björk está en todo el disco y está bastante omnipresente en las canciones. No hay tantos trozos sin voz y ese trozo, esa parte sin voz, me parece que queda muy, muy chula en la canción. Después, casi a los 3 minutos, hay unos ruidos, unos sonidos también como un poco industriales, con Björk ya como más desatada, que esos me gustan mucho también, ese sonido. Pero, por ejemplo, mira, estoy hablando casi a los 3 minutos cuando aún quedan 2 minutos de canción, que es una cosa que ahora, en cierta manera, sorprende en los temas de pop. Ahora hay mucho tema de pop que es muy corto. O hay temas, claro, hacer un disco en el que son 11 canciones, pero que la media son de 5 minutos, 4 y pico, es muy de su tiempo. Sí, muy de los 90. Sí. O sea, yo creo que los 90 es de las épocas donde se han hecho los temas más largos, porque yo qué sé, en los 60 los temas de los Beatles de los Sí, principios sobre cierto. todo duraban 2 minutos y pico también. Sí, sí. De hecho, aparte de los temas pop, hay un disco de remezclas, porque en aquel momento se hicieron muchas remezclas, que es el The Best Mixes from the Album Debut for All the People Who Don't Buy White Labels. White Labels son los discos que había especialmente para DJs que tenían la remezcla, pero que no tenían ni etiqueta para que nadie te los fusilara, nadie te los copiara. O sea, tú tenías un white label si eras, pues eso, Graham Massey, y tenías un white label que habías conseguido, pues igual directamente de los artistas, o habías hecho tú el remix y lo habías prensado en vinilo para poder pincharlo en tus sesiones y que fuera como una pieza única y que no tenía por qué estar publicado, ¿vale? Entonces, estaba tan en contacto Björk con la escena electrónica que hubo muchísimas remezclas, hay muchas que aparecieron como caras B, pero Human Behavior, el remix que hacen Underworld también es un grupo de electrónica que se mantiene incluso a día de hoy en activo, se van más allá de los 10 minutos, con lo cual dices, ahora un remix de un tema de electrónica dura prácticamente lo que dura la canción. O sea, un tema de 10 minutos será de un artista de ambient, por decirlo de alguna manera. O igual hay temas de techno que son de 6 minutos, pero irse más allá de los 10 minutos es algo muy, como tú bien has dicho, de los 90. Entonces, por eso no extraña que una canción como Crying dure prácticamente 5 minutos. Aquí he encontrado una coincidencia que creo que vas a flipar. Hostia. Estaba escuchando el Glen Glow, Sí. lavando los platos, Sí. y me fijé en esto. Vale, tienes esta frase, este fraseo vocal en Crying. Y en el Glen Glow. Soy la rasca
Sí, sí, exactamente lo mismo. Está hasta en el mismo tono. Sí, sí. Será una frase que la tenía, bueno, que le sale Sí, sí, que le tal. sale natural o que la tiene en la cabeza. Pero me hizo mucha gracia porque cuando escuché el Gling Glow, Sí, sí. llevaba ya escuchando el debut bastante tiempo, y cuando lo oí, aparte del chispa. mismo tono y todo, digo, hostia, mira, cosas que pasan cuando fregas los platos. Después otra cosa curiosa que me parece de un tema como Crying es que, por ejemplo, el teclado que está haciendo un poco el fraseado este que se repite todo el rato, es un tipo de sonido, por ejemplo, que es como muy básico de sonido de sinte. Ahora mismo cuando haces un tema electrónico, los sonidos se filtran de tal manera que al final no oyes casi nunca el sonido limpio del instrumento, del sintetizador, ¿sabes? Empieza a filtrar lo que sea. Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, me da la impresión de oír mucho a alguien haciendo, ¿sabes? El piano que hace el riff. Exacto. Con el bajo, Exacto. ¿no? Digamos. Vale. Exacto. Sí, sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Que se ve como muy... O sea, me imagino a alguien haciéndolo con su propia mano y después copiando y pegando, ¿sabes? Ajá, y tocándolo ahí fuerte. Tiene Sí. como una intención, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y suena, exacto, muy a piano, tal cual. Exacto. Sí, sí, sí. Eso mismo. Sí, es verdad. It's a hot day, and I'm dressed lightly. Teclistas, no sé cuántos habían también en el... Bueno, aunque a ver, Björk, por ejemplo, dentro del disco está reconocida como un montón de, aparte de vocalista, obviamente, arreglista, programadora, se encarga de varias basslines, teclista, programación de vientos, o sea, hay mucha cosa realmente que hace. Uh-huh. Y eso que, como decíamos antes, estaba aprendiendo un poco a trabajar en el estudio. Quizás no, quizás tenía más papel en las grabaciones de sus grupos anteriores en estudio de lo que imaginamos, no sé. No sé Puede decirte. ser, sí, sí. Y hay con el riff de piano que decíamos ahora, hay un acorde como un poco de psicosis, ¿no? Como de terror. Sí. Crea mucho suspense, ¿no? Al principio, antes de hecho de que entre Sí. el piano y el bajo. Sí, sí. Esto pasa en más de una canción, que antes de establecer el tono, o sea, normalmente, para quien no sea músico también, para entenderlo, el bajo te da el contexto y entonces todas las notas las comparas con eso, ¿no? Con la nota más grave, Vale. y entonces te parece que una nota que está encima del bajo es más alegre o más triste o lo que sea. Vale. Pero hay varias canciones aquí, que esto creo que también es muy de la electrónica, que empiezan, oyes estas notas antes de que establezcan dónde está el suelo de la canción. Vale. Este es uno de los casos, ¿no? Porque, bueno, estas notas sueltas aquí, Sí, sí. o sea, hasta que no meten el riff del piano o el bajo, no sabes cómo tomártelas muy bien, ¿no? Y creo un suspense interesante. De hecho, lo que estás hablando de que aparecen ya un poco al principio, si no me equivoco, Crying es el tema que cuando está acabando se queda la base y van desapareciendo los instrumentos. Y entonces se queda prácticamente ella con la base. Es verdad. En esta canción me gusta mucho la parte B, la There's no one here and people everywhere, que además creo que es una de las pocas partes del disco donde hay armonías vocales que no sean as y, o sea, que son armonías vocales con palabras. Ah, vale, sí, sí, entiendo. ¿Sabes? Que las otras son más el... Sí, El A de fondo o... sí, sí, sí. sí, sí. Y aquí es con las palabras. There's no one here, and people everywhere. De hecho, es bastante sobrio el disco, por cierto, en arreglos. No está muy lleno de cosas, Ya, ya. incluida la producción vocal. No, lo que pasa es que sí que hay esto que hablábamos al principio de que hay partes en las que se oyen tres Björks diferentes, un poco una encima de la otra. Sí. Eso sí que entrecruzándose un poco. Entrecruzándose, sí, como Sí. que está acabando una parte y entra la otra. Exacto. Eso sí, sí, sí. Sí. Pero que tampoco hay
por ejemplo, muchísimos efectos vocales, o sea, No, ya. los hay, pero bueno, una reverb por aquí, un poco de delay por ahí. Al final se pone un poco más psicodélico, pero bueno, es bastante sobrio en este sentido. Y desde luego no es lo épico que son, vamos, el post Sí. es grandioso, ¿no? O sea, es un sonido muy grande, muy épico. Pues sabes a modo de curiosidad, lo que te decía que había cosas que quería subrayar de músicos. Hombre, en algún momento hablaremos de Talvin Singh, que es un artista indio británico que se encarga de hacer primero de las tablas y percusiones y de hacer los arreglos de cuerdas, que tiene una importancia, yo creo que en algunas canciones importante. Pero, por ejemplo, entre los teclistas, es muy curioso, entre los teclistas está Marius de Vries, que solo aparece acreditado en algún sitio, no sé si en toda la lista del disco aparece, que es una persona que después ha estado colaborando con El Hooper en sus periodos posteriores. Creo que cuando estuvo en El Hooper grabó con Madonna, Björk se negó a grabar para Madonna en aquel momento, entonces al final en El Hooper sí que trabajó con ella. Y creo que ahí estaba Marius de Vries también, que es un tío que ha tocado con mucha gente y tal, de arreglista y de teclista, pero que curiosamente es un tío que después, junto a Neil Hooper, ha ganado incluso Oscars porque es uno de los responsables de la banda sonora de La La Land. Ajá, y, ¿sí? por ejemplo, hizo también la de Romeo y Julieta, también con Neil Hooper. O sea, es gente que ha dado una de vueltas por el mundo, pero es curioso que son músicos que empiezan metidos un poco grabando con un artista como Björk y acaban desarrollando su carrera por otro sitio totalmente distinto. Uh-huh. Este que dices, el de los arreglos de... ¿Cómo se llama? El Marius de de Vries. Pero que grabó las cuerdas... No, Talvin Singh dices. Sí. Talvin Singh, sí, ha tenido una carrera, tiene carrera en solitario y actúa mucho. Vale. Sí. Las cuerdas, por cierto, creo que las grabó en Bombay. Es posible. Que era en un estudio de cine. Porque Björk, por lo visto, se había metido mucho en las películas de Bollywood y es una influencia del disco también. Efectivamente. Y hasta aquí la tercera parte que dedicaremos al debut de Björk. Os recuerdo que compartir disco prestado con todo el mundo os acerca a la luz y que el próximo jueves seguiremos comentando las canciones del disco una por una. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.